Bueno, hoy vamos a trabajar un resumen de lo que hemos visto con los números racionales. Un resumen muy rápido, sin demasiados ejercicios, máximo un ejemplo por ejercicio, por tema. Entonces vamos a ver los números racionales. Los números racionales era aquel conjunto de números que se representa con la letra Q y está formado por los números que tienen la forma A sobre B, tal que A pertenece a los enteros y B pertenece a los enteros, pero con B diferente de 0. Así se definen los números racionales. Es aquel conjunto de la forma A sobre B, tal que A pertenece a los enteros y B pertenece a los enteros. B tiene que ser diferente de 0. El denominador o 0 como denominador no existe. Por este conjunto de números están formados los números racionales. Si lo llevamos a la recta numérica, decimos que los números racionales son positivos, los números racionales positivos a la derecha y los números racionales negativos a la izquierda del 0, ¿sí? Aquí estarían los números racionales negativos y aquí estarían los números racionales positivos y aquí estaría el 0 o el origen de los números racionales, ¿sí? Así se representarían en la recta numérica. O este es el conjunto de los números racionales. Esto corresponde a todo lo que son los números racionales. Vamos a ver cómo se representan los números naturales. Representación de los números racionales que se representan con la letra Q. Primero, ¿dónde vamos a ver cómo se representan? Gráficamente, ¿sí? Gráficamente, ¿sí? Gráficamente sabemos, un número racional tiene numerador y denominador. El numerador me indica las partes que debo tomar según el denominador, o mejor, el denominador me indica las partes en que se debe dividir la unidad y el numerador me indica cuántas partes voy a tomar de ese número, ¿sí? Entonces, A sobre B me indica en cuántas partes divido la unidad. Y A me indica las partes que debo tomar. Entonces, ejemplo, por ejemplo, representar gráficamente 3 cuartos. 3 cuartos, ¿qué me está indicando? Que la unidad la debo dividir en 4 partes y de esas 4 partes debo tomar 3. Supongamos que este es un cuadrado. La unidad la debo dividir en 4 partes, pero partes iguales. Entonces cojo la unidad, la divido en 4 partes iguales y de esas 4 partes iguales debo tomar 3. O sea que tomo estas 3 partes. De 4 partes en que divide la unidad, tomo 3 partes. Ahí estoy indicando 3 cuartos, ¿sí? Esa es una cosa rápida de la representación gráfica de los números racionales. Ahora, representación en la recta numérica. B. Representación
en la recta numérica. ¿Sí? En la recta numérica tiene la ventaja de que puedo representar tanto los números positivos como los números negativos. Gráficamente no puedo representar un número negativo, ¿sí? Entonces en la recta numérica es igual. El denominador me indica en cuántas partes divido la unidad y el numerador me indica cuántas partes debo tomar de esa unidad. Entonces si tenemos por ejemplo la recta numérica, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Digamos 2 quintos, vamos a representar 2 quintos en la recta numérica. Entonces, estamos hablando de un número, digamos este. Digamos que acá tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Por acá tenemos los negativos, menos el 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Me está diciendo que coja una unidad, la divida en 5 partes y de esas 5 partes tome 2. Entonces voy a tomar una unidad. Esta unidad la voy a dividir en 5 partes. Para dividirla en 5 partes coloco 4 rayitas entre ellas más o menos a igual distancia. 4 para que me quede dividido en 5. 1, 2, 3 y 4. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Siempre voy a colocar dentro de los números una rayita menos de lo que me indica el denominador. Aquí coloqué 1, 2, 3, 4 y me quedo dividido en 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Y de esas 5 partes voy a tomar 2. Entonces 1 y 2. 2 quintos estaría ubicado en este punto. ¿Sí? 2 quintos. Hagamos en este mismo gráfico otro ejemplo, pero negativo, ¿sí? Por ejemplo, representemos menos 3, un cuarto. ¿Sí? Ahí tengo un número que tiene parte entera y parte fraccionaria. Entonces tengo que tomar menos 3 como parte entera, menos 1, menos 2, menos 3. Y el que sigue, que sería entre menos 3 y menos 4, lo divido en 4 partes. Recuerde, 4 partes, voy a colocar 3 rayitas, una menos. 1, 2 y 3 rayitas. Me quedo dividido en 1, 2, 3, 4 partes, ¿sí? 4 partes. Y de esas 4 partes voy a tomar una. O sea que tomo esta. Aquí estaría ubicado menos 3, un cuarto. ¿Sí? Esas son las dos formas de representar rápidamente los números racionales. Vamos a ver qué clases de números racionales hay, o tipos de números racionales. ¿Sí? Entonces hay fracciones propias, ¿sí? Son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador. O sea que son menos que una unidad, es menor que el denominador. Por ejemplo, 3 cuartos, numerador menor que el denominador, 5 sextos, 8 novenos, ¿sí? Todos estos son ejemplos de fracciones propias, aquellas en las que el numerador es menor que el denominador. Están las fracciones impropias. Son aquellas en las que el numerador
es mayor que el denominador. Ejemplos: 8 quintos, numerador mayor que el denominador, 7 cuartos, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, son aquellas fracciones que van a dar más que la unidad. Debo tomar más que la unidad para representarlas. Y por último están C, las fracciones mixtas. Son aquellas que tienen una parte entera y una parte fraccionaria. Sí, ejemplos: 3, 1/4, menos 5, 2/5, 4, 1/9. Estas son fracciones que tienen una parte entera y una parte fraccionaria. Veamos cómo convertir, ahora veamos cómo convertir un número mixto a fracción impropia. Vamos a verlo a través de un ejemplo, o unos ejemplos. Por ejemplo, un número mixto, tengo 3, 1/4, ¿sí? Para convertir, el procedimiento es el siguiente: multiplico 3 por 4 y le sumo 1 y lo coloco sobre el mismo denominador, o sea que nos queda igual 3 por 4 más 1, 3 por 4 más 1, y los coloco sobre el mismo denominador de la parte fraccionaria, sobre 4. 3 por 4, 12 más 1, 13 cuartos, ¿sí? Esa es la forma de convertir un número mixto a fracción impropia. Y vamos cómo convertir una fracción impropia, una fracción impropia a mixto. Por ejemplo, 35 octavos. Vamos a convertirlo a número mixto. Lo que hago es que divido 35 dividido 8. 35 en el 8 está 4 veces. 4 por 8, 32 a 35, 3. Mi parte entera, lo que me dé el cociente. Esta es la parte entera. ¿Sí? La parte entera sería 4 y la parte fraccionaria sería lo que me el residuo 3 sobre el divisor, octavos. 4, 3 octavos. 35 octavos como número mixto es lo mismo que 4, 3 octavos. Esa es la forma como se convierte un número mixto a fracción impropia y una fracción impropia a número mixto. ¿Listo? Ahora vamos a ver el orden en los racionales. ¿Sí? Esto de orden es cuáles números son mayores o cuáles son menores con respecto a otros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en los enteros decíamos los que están más a la derecha son mayores que los que están más a la izquierda. Aquí en los racionales, como tenemos numerador y denominador,
no es tan fácil determinar cuáles son mayores o cuáles son menores, ¿sí? Entonces hay varios casos, por ejemplo, el caso A, cuando tienen el mismo denominador. ¿Cuál es mayor que otro? Cuando dos números tienen el mismo denominador. Es mayor aquella fracción que tenga mayor numerador. Cuando dos fracciones tienen el mismo denominador, es mayor aquella que tiene el mayor numerador. Ejemplo, 3 octavos y 1 octavo. Tienen igual denominador. ¿Cuál es mayor? Aquella que tenga el mayor numerador, o sea, que es mayor esta, ¿sí? La que tenga el mayor numerador, en el caso de que tenga el mismo denominador, es mayor, ¿sí? Esa es mayor. Veamos el segundo caso. Bueno, aquí es importante acotar que si son números negativos, por ejemplo, menos 3 quintos y menos 2 quintos, ¿sí? ¿Cuál sería mayor? El que esté más cerca al origen. El que está más cerca al origen es mayor. Este menos 2 es mayor que menos 3. Menos 2 como número es mayor que menos 3. Debo más si debo 3 que si debo 2. O sea que menos 2 quintos es mayor que menos 3. Sigue siendo mayor aquel que tenga el mayor numerador. Menos 2 es mayor que menos 3. ¿Sí? El otro caso es B. Cuando tienen el mismo numerador. ¿Sí? En este caso es mayor aquel que tenga el mayor numerador. Perdón, estoy hablando que tengan el mismo numerador, perdón. Aquel que tenga el menor denominador. Ejemplo, que tengan el mismo numerador. Por ejemplo, 3 medios y 3 quintos. Es mayor aquel que tenga el menor denominador. Aquel que tenga el menor denominador. En este caso, 3 medios es mayor que 3 quintos. ¿Sí? Y el tercer caso es cuando tienen diferente numerador y denominador. O sea, ni numerador ni denominador son iguales. Acá es necesario llevar ambos números a un común denominador. O sea, llevarlos a fracciones equivalentes, ambas con el mismo denominador. Aquí utilizamos el mínimo común múltiplo.
Aquí debemos llevar los números a un común denominador para poder compararlos. Por ejemplo, vamos a decir quién es mayor, 3 octavos o 9 quintos. ¿Sí? Aquí a simple vista no sabemos, ¿cierto? No sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlos a un común denominador. Hallar el mínimo común múltiplo entre 8 y 15. Entonces recordemos cómo se halla el mínimo común múltiplo. Cogemos 8 y 5 y lo descomponemos. 8 tiene mitad que es 4, 5 no tiene mitad, 4 tiene mitad que es 2, 5 no tiene mitad, 2 tiene mitad que es 1, 5, y 5 tiene quinta que es 1. El MCM o el mínimo común múltiplo entre 8 y 5 es 8 por 2, 4, 4, 2 por 2, por 2, por 5, igual 40. ¿Sí? Este es el mínimo común múltiplo entre 8 y 5, 40. Entonces ese 40 lo colocamos como común denominador. Entonces 3 quintos quedaría, 3 octavos quedaría 40 dividido 8, 40 dividido 8, y eso multiplicado por 3. ¿Sí? Y sobre 40. Me daría 40 dividido 8 da 5, por 3 da 15 cuarentavos. 15 cuarentavos es lo mismo que 3 octavos. Y 9 quintos, para llevarlo al común denominador, es 40 dividido 5 por 9 sobre 40. 40 dividido 5 da 8 por 9, 72 sobre 40. ¿Sí? Entonces, este me representa 3 octavos y este me representa 9 quintos. 72 sobre 40, 72 sobre 40 es mayor que 15 sobre 40. Lo que quiere decir que 9 quintos es mayor, recuerde que el mayor, la parte abierta queda para número mayor, 9 quintos es mayor que 3 octavos. Así se determina cuando tienen diferente numerador y diferente denominador. ¿Sí? Vamos a ver cuando son 3 números. Por ejemplo, 3 cuartos, organizarlos de menor a mayor, 2 quintos y un décimo. ¿Sí? Vamos a comparar estos 3 números. Entonces, para poderlos comparar, tengo que hallar el mínimo común múltiplo entre 4, 5 y 10. Entonces, entre 4, 5 y 10. Lo voy a descomponer. Mitad de 4, 2. 5 no tiene mitad. Mitad de 10, 5. Mitad de 2, 1. 5 no tiene mitad. Ahora, ¿qué tienen estos dos? Tienen quinta. Quinta de 5, 1 y quinta de 5, 1. Quiere decir que el MCM es 2 por 2 por 5 igual 20. ¿Sí? 20. Entonces el mínimo común múltiplo es 20. Voy a hacerlo de una vez. 20 dividido 4 da 5 por 3, 15. 15 veinteavos. Repito, 20 dividido 4 da 5 por 3, 15. 20 dividido 5 da 4 por 2, 8 veinteavos. 20 dividido 10 da 2 por 1, 2. 2 veinteavos. Ya los tengo todos con el mismo denominador. Ahora miro cuál es el numerador mayor y ese sería el orden. Aquí nos dio coincidencialmente en ese orden. 15 veinteavos es mayor que 8 veinteavos y 8 veinteavos es mayor que 2 veinteavos. Lo que quiere decir que 3 cuartos es mayor que 2 quintos y 2 quintos es mayor que 1 décimo. Esa es la forma de determinar del orden en los números racionales. ¿Sí? El orden en los números racionales. ¿Qué tema sigue? Sigue fracciones equivalentes. Entonces, fracciones equivalentes. Dos fracciones
son equivalentes cuando representan la misma cantidad. Dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad y se determina así: A sobre B es equivalente o igual a C sobre D cuando A por D es igual a B por C. Cuando sus productos cruzados, este producto cruzado A por D es igual a B por C. Ahí decimos que dos fracciones son equivalentes. Veamos un ejemplo. 3 sextos, miremos si es equivalente a 9 18avos. ¿Sí? Vamos a ver si son equivalentes. ¿Cómo lo determino? 3 por 18 y 6 por 9. Entonces miremos. 3 por 18 es igual a 6 por 9. 3 por 18 es 54 y 9 por 6 o 6 por 9 es 54. Estas fracciones son equivalentes. ¿Sí? Veamos un último ejemplo. 4 quintos y 6 novenos. ¿Sí? Entonces 4 por 9 y 6 por 5. ¿Sí? 4 por 9 y 6 o 5 por 6. 4 por 9, 36 y 6 por 5, 30. Estas fracciones no son equivalentes, son diferentes, porque no nos dio la misma cantidad, no son equivalentes. No son equivalentes, ¿sí? Listo, aquí cuando dos fracciones son equivalentes. Vamos a ver amplificación y simplificación. Entonces, amplificar, digamos primero amplificación. Amplificar es multiplicar numerador y denominador por un mismo número. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, amplificar por 2, amplificar por 2 y 3, la fracción 2 quintos. Entonces simplemente multiplicar por 2 numerador y denominador. 2 quintos es lo mismo que 4 décimos. 2 por 2, 4 y 2, 5 por 2, 10. O también cuando me dicen que por 3, 2 quintos, la voy a amplificar por 3, multiplico por 3 numerador y multiplico por 3 denominador. 2 por 3, 6 y 3 por 5, 15. Eso es simplemente amplificar. Pero siguen siendo, estas fracciones son equivalentes. 2 por 10 da 20 y 4 por 5 da 20. Amplificar es multiplicar numerador y denominador por un mismo número, pero la fracción me conserva la misma relación. Y simplificar es dividir numerador y denominador
por un mismo número. Pero la fracción sigue siendo equivalente, ¿sí? Por ejemplo, digamos que tengo la fracción 3/15, ¿sí? Observemos, el 3 no es divisible por 2 y el 15 tampoco, porque son números impares, pero ambos son divisibles por 3. Tiene que ser por el mismo número. 3 es divisible por 3, que es 1, y 15 es divisible por 3, que es 5. ¿Sí? 3/15 es equivalente a un quinto. 3 por 5, 15, 15 por 1, 15. ¿Sí? Eso es simplificar. Ojo que tienen que ser divididos por un mismo número. Por ejemplo, 54/14. La puedo simplificar, miremos. Ambos son números pares. Se pueden dividir por 2. La mitad de 54 es 27 y la mitad de 14 es 7. 54/14 es equivalente a 27 séptimos. Ya no lo puedo simplificar más. Este es divisible por 3, pero este no. Este es divisible por 7, pero este no. Entonces tengo que dejarlo hasta ahí. Eso es lo que es simplificar y simplificar.